como lo veíamos entre planes de vacunación y variantes del COVID-19, comenzamos esta semana. Queremos aterrizar varios de estos puntos con el doctor Jaime Castellanos. Él es infectólogo y bienvenido a Noticias Caracol Ahora, doctor. Hola, Juanita, buenas tardes. Virólogo, por favor, virólogo. Muy bien, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Me alegra que esté con nosotros aquí entonces. Bueno, doctor, ¿qué se sabe del comportamiento del virus de la variante brasilera que ya fue confirmada, digamos, en nuestro país? Frente al contagio y letalidad, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues realmente la información que tenemos es muy parcial, muy parcial. Lo que sabemos desde el punto de vista genético es que es muy parecida a la variante que se describió en Inglaterra en noviembre, diciembre del año pasado. Se presupone que es más contagiosa que la variante que está circulando actualmente en Latinoamérica, pero no tenemos la información que tenemos para la variante inglesa. Es decir, presumimos que por parecerse a la variante inglesa pudiera ser más contagiosa que la variante normal, que la variante, digamos, que estaba circulando antes. Entonces, digamos, eso depende. Hay que hacer unos estudios adicionales para poder confirmarlo, pero tenemos la sospecha de que sí, efectivamente, por una razón muy clara, y es que en la ciudad de Manaus, que ustedes han visto que está en una situación muy desesperada, donde la mayor parte de las personas habían estado infectadas en la primera ola, hay muchísima gente otra vez que se está infectando. Entonces, por eso creemos que estas infecciones son debidas a la aparición de esta nueva variante que puede infectar a las personas independientemente de que hubieran estado infectadas previamente. Entonces, hasta ahora la evidencia, digamos, natural nos dice que sí es una variante que tiene algunas complejidades, pero no estamos esperando información técnico-científica para confirmar ese dato. Y que en efecto sería mucho más contagiosa. Y a propósito de eso, pues causa inquietud en medio de esta situación, pues a ver si entonces las vacunas que ya fueron desarrolladas serían efectivas contra esas variantes. Pero entonces, según le entiendo, tendríamos que esperar a que se concluyera que sí es más contagiosa. No tanto eso, porque digamos, ¿cómo se descubrió en Inglaterra que la variante inglesa era más contagiosa? Porque se descubrió un día, se identificó un día, y 3 o 4 semanas después todos los pacientes que fueron identificados positivos, o todos no, el 70% de los pacientes estaban positivos para la cepa que había sido descrita antes. Por eso se consideró que efectivamente era más contagiosa que la anterior. Ese estudio no está hecho todavía en Brasil. Insisto, lo que pasa es que se parecen un poco las mutaciones que tiene tanto la cepa inglesa como la variante inglesa como la variante brasilera, son muy similares. Entonces presumimos que efectivamente pudiera estar ocurriendo ese fenómeno de mayor contagiosidad. Seguramente que a corto plazo veremos los estudios en los que se confirme ese hallazgo, pero por ahora es una sospecha que tiene, pues desafortunadamente, una evidencia natural, como decimos nosotros, es decir, está ocurriendo en campo, en la naturaleza, en Manaus, y entonces estamos muy preocupados por ello. Pero se requieren más estudios. Pero fíjense que en el caso de las vacunas, también ya se sabe. Las vacunas que se investigaron el año pasado, la de Pfizer-BioNTech, o la de Moderna, o la de AstraZeneca, se estudiaron el año pasado y se hicieron los grandes estudios en su momento, mientras circulaba la cepa actual, pues la cepa del año pasado. Sin embargo, la vacuna de Janssen alcanzó a tomar pacientes en diciembre y enero, cuando ya estaba circulando la cepa surafricana y la variante inglesa. Y se describió entonces, por ejemplo, por eso Janssen dice, nuestra vacuna es efectiva, un poco menos, pero es efectiva todavía para la variante surafricana. Para el caso de la variante brasileña, todavía no lo sabemos si es o no neutralizada, bloqueada por los anticuerpos que producen las vacunas actualmente. Entonces, eso es un estudio que también hay que desarrollar y que seguramente en algunas semanas se podrá saber si como ya sabemos que para la vacuna inglesa, por ejemplo, los anticuerpos que producen las vacunas de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca son capaces de bloquear la variante inglesa. Tendremos que esperar resultados y datos sobre la variante brasileña a ver si es también real que todavía las vacunas, nosotros también creemos que sí, digamos, tenemos algún tipo de esperanza en que las vacunas neutralizan las nuevas variantes, afortunadamente, porque es la evidencia que estamos viendo
con las vacunas y con la variante inglesa. Afortunadamente, doctor, esperaremos entonces pues que esos datos sean un poco más concluyentes. Y le pregunto, ¿estas variantes de alguna manera podrían afectar la vacunación mundial? Claro. Es un riesgo muy grande y es un motivo de preocupación permanente por una razón muy sencilla. Si lo que vemos, por ejemplo, con la variante surafricana, que es un poco más agresiva, es decir, Ciudad del Cabo y algunas ciudades de Sudáfrica están también colapsadas por la altísima tasa de infecciones, presumiblemente porque la variante surafricana es mucho más poderosa. Por ejemplo, en ese caso se sabe que una de las vacunas neutraliza solamente el 50%, tiene una capacidad de neutralización del 50%. Si me hago entender, quiere decir que las personas vacunadas estarían protegidas en un 50%, mientras que si con la anterior variante, pues obviamente es 90-95%. O sea, sí hay una pérdida en la capacidad de protección para la variante surafricana, insisto, por favor, para que no nos enredemos con el asunto de la variante brasileña. Entonces, es una preocupación real. Y adicionalmente, otra preocupación que es la posibilidad de que si no se vacuna rápida y masivamente una población, que me parece, por ejemplo, que en eso el gobernador del Amazonas lo ha hecho muy bien en términos de pedir que el Amazonas y Leticia sea vacunada urgente y rápidamente, porque en la medida en que no se haga vacunación rápida y eficiente y masiva en un sitio, pues hay la posibilidad de que se generen nuevas mutaciones que se escapan a la actividad de la vacuna y se llaman literalmente así, porque esto no es un fenómeno de COVID, eso es un fenómeno que conocemos hace muchísimo tiempo para otras virosis, y es que podrían aparecer mientras se va avanzando con la vacunación. Si es muy lenta, el virus puede mutar más rápido y generar lo que se llaman variantes de escape, es decir, a las que bloquean, se bloquean, pero aquellas que no se bloquean siguen circulando. Entonces se vuelven más numerosas y se dispersan más rápidamente aquellas variantes que la vacuna no bloquea. Y eso es un riesgo muy grande. La única forma de evitarlo, y por eso la preocupación y el interés de empezar lo más rápidamente posible con las vacunaciones, es efectivamente iniciar tempranamente y fuera de eso también hacerlo de manera masiva. Esa es la forma para alcanzar más rápidamente un gran número de personas y evitar la dispersión acelerada de las variantes, y evitar, en la medida en que empiece la vacunación, también se evitan la aparición de nuevas variantes. De nuevas variantes y de nuevas mutaciones. Doctor, y ya que estamos hablando sobre este tema y usted es un virólogo experto, me gustaría hacerle esta consulta. Resulta que leyendo algunos estudios que se han publicado, digamos, en el New York Times y en otras publicaciones, digamos, internacionales, se habla que en la medida en que mute este COVID-19, pues va a ser mucho más contagioso, incluso puede ser mucho más letal, pero eso podría indicar que está a punto de acabarse. Por eso es que empieza a mutar tan rápido el COVID-19. ¿Eso es así? O explíquenos cómo es. No, al contrario. Los virus tienen una característica, y es que las mutaciones que introducen lo tienden a volver menos virulento y menos fatal. Los virus no es que tengan un cerebro para decir voy a infectar y a matar más gente, sino que en la medida en que van evolucionando, porque eso es un proceso completamente natural, es un proceso que siempre ocurre con los virus de tipo RNA, como este virus de COVID. Lo que va a suceder realmente, al contrario, es que con el tiempo va perdiendo fuerza, perdiendo virulencia y perdiendo intensidad en su capacidad de producir enfermedad, hasta que se convierte en un virus de gripa más. Pero eso puede tardar, no sé, 3, 4, 5, 6 años, 10 años, puede ser. Nosotros como humanos tenemos 4 coronavirus que son hermanos de y seguramente este mismo proceso ocurrió hace 100, 200 o 500 años y obviamente nadie lo investigó, pero en este momento hay 4 coronavirus que viven con nosotros. Y este será el 5º coronavirus que vive con nosotros hasta que se apague su virulencia y su transmisibilidad. No de transmisibilidad, porque el virus siempre busca convertirse en más transmisible, pero en menos letal. Porque en general los virus, digo yo, no es que piensen, sino que para los virus es mucho mejor enfermar a alguien que tosa y estornude mucho, pero que no se muera. Porque si se muere, deja de transmitirse el virus. Entonces, aquellos virus que son fatales, por ejemplo el del ébola, los virus que son fatales desaparecen rápidamente, que son demasiado agresivos, desaparecen rápidamente porque matan a sus individuos, a sus hospederos, a sus enfermos,
y esos enfermos no son capaces de transmitir. Entonces el mejor virus, el más exitoso, es el que produzca más infecciones con menor mortalidad. Y hacia allá se dirigirá, pero eso no es una cosa que ocurrirá a corto plazo. Por eso, tanto las vacunaciones como los medicamentos nos van a ayudar a corto plazo, en cuestión de meses, a controlar la pandemia. Por lo pronto, lo único que tenemos es seguir con las indicaciones de autocuidado, el lavado de manos, uso de tapabocas y la distancia física. Es muy importante mantener los criterios de distanciamiento físico para evitar la transmisión. Qué importante hacer claridad sobre esto, doctor, porque claro, tiende a pagarse, pero esto puede tardar incluso, como usted lo decía, hasta 10 años. No tenemos tanto tiempo. Doctor, aprovechando que usted está con nosotros en este momento aquí en Noticias Caracol Ahora, pues ya sabemos, el 20 de febrero, digamos, fue esa fecha establecida para el comienzo de la vacunación en el país. Los elegidos en la primera línea para ser vacunados van a ser los mayores de 80 años y también el personal de salud que se está enfrentando al COVID-19. Explíquenos un poco por qué ellos son los más vulnerables y son los primeros que deben ser vacunados. Lo primero es que ya sabemos desde hace mucho rato, y eso no es nuevo, eso desde hace un año exactamente se supo que las personas que más rápidamente se enferman y que pueden fallecer durante una infección por COVID son los adultos mayores de 70 a 80 años, y en los que normalmente también son personas que tienen otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, que han tenido infarto del miocardio o infartos cerebrales, o que son obesos. Es decir, hay muchas condiciones que en los adultos mayores son mucho más frecuentes que en otras edades. Entonces, esas condiciones los hacen más susceptibles a enfermarse y a morirse. Entonces, realmente en este momento la prioridad, porque si estamos colapsados, si estamos enredados, si estamos con cuarentenas, aislamientos, cierres, es porque se están muriendo los adultos mayores. Estamos intentando con esos cierres proteger a nuestros adultos mayores que están colapsando los hospitales. Entonces, claro, la primera, pensemos en esto, pensemos en qué es lo que nos proponemos iniciando la vacunación en este momento. Y está dirigida a dos grupos que son muy importantes, que nos van a ayudar a salir de esta a corto plazo. Y esa idea no es nuestra, es una idea de todo el mundo. En todos los países se ha empezado con los adultos mayores. Cuando vacunemos a nuestros adultos mayores, vamos a estar protegiéndolos de una enfermedad grave o de que mueran. Por lo tanto, entonces podemos ahora sí después comenzar a vacunar a las otras poblaciones, porque en este momento lo que está cargando el sistema son los enfermos y los fallecidos en las UCIs. Entonces, en la medida en que logremos bloquear la enfermedad, el número de individuos enfermos y fallecidos, y eso lo hacemos fundamentalmente vacunando a los mayores de 80 años, de 70 a 80 años, pues vamos a tener también mayor tranquilidad para poder seguir vacunando a otros grupos. Y el segundo grupo de la primera fase es el grupo de personal de salud, es decir, tenemos un gran reto y una gran responsabilidad de proteger a los médicos, pero también a las enfermeras, a las auxiliares, a las terapistas, al personal de aseo de las clínicas y hospitales que están agotados y expuestos permanentemente, los celadores, los camilleros, es decir, hay una grandísima cantidad de personas alrededor de los médicos y las enfermeras que tienen que estar protegidos, inclusive los de facturación. Siempre dicen, los de facturación se enfermó y se murió, una persona que estaba en facturación, pues porque está expuesto a un medio que tiene mucha circulación de virus en un hospital o en una clínica. Entonces realmente ese es el propósito de empezar con este grupo, es muy importante porque fíjense que estamos diciendo que el propósito es bloquear la carga de enfermos graves y fallecidos, y donde está ese grupo es en el grupo de los mayores de 80 años. Por eso es obligatorio empezar por ellos. Sin duda será un respiro para ellos. Doctor, usted toca un punto muy importante y es lo que implica adelantar un plan de vacunación, digamos, con tasas tan altas de contagio. ¿Cómo lo ve usted actualmente? Juanita, pues muy preocupado porque pues la presidencia y el ministerio han emitido los lineamientos. Está muy importante, es muy importante tener una fecha y comenzar. Pero desafortunadamente hay varias preocupaciones. La primera es que para poner vacunas se necesitan varias cosas. Se necesita personal entrenado. Yo creo que el personal que está listo y disponible ya inmediatamente es insuficiente. Habría que tener batallones de vacunadores. Adicionalmente, con una vacuna que efectivamente hay que tener precauciones y administrarse de manera tranquila, con vigilancia después de que se pone. Eso implica efectivamente tener espacios en los que haya posibilidad de tener, después de que el vacunado se quede 15 o 30 minutos para
para vigilarlo. Eso es un reto. Las EPS tenemos algunas dificultades porque hemos vivido todo el drama de llamar a la EPS a que tomen una prueba, a que visiten a alguien en casa, a que reporten la prueba. Es decir, las EPS que supuestamente van a ser responsables de la vacunación han hecho cosas muy importantes, pero también han dejado de hacer cosas importantes y estamos en parte metidos en un problema también porque creemos que no ha sido suficientemente intenso esa actividad de las EPS con respecto a la pandemia. Entonces, estamos preocupados por eso. Pero también se necesitan congeladores, ultracongeladores, el transporte, las agujas, las jeringas, es decir, una cantidad de logística asociada a la vacunación masiva y sobre todo eficiente, que sea rápidamente implementada, porque si vamos a empezar y no arrancamos o arranca despacio, pues no lograremos las coberturas que se necesitan. Entonces hay muchísimos retos, sumado al reto mayor, y es que las fábricas de vacunas en el mundo están colapsadas también, porque están entregándoles, como digo yo, si le quedan mal a Alemania para entregarles las vacunas, imagínense cuando le diga al ministerio colombiano, mándeme mis vacunas, y Alemania o Estados Unidos le diga, no, se me acabaron, espéreme que no ha acabado. Se le tiene, pero se le demora, porque la demanda de vacunas en todo el mundo es demasiado grande. Entonces, pues hay muchísimos retos y se requiere, si en el plan de vacunación, si pensamos que en el 2021 vamos a estar vacunados el 60% de la población, 35 millones de colombianos, se requiere vacunar alrededor de 200,000 individuos al día. Es decir, eso en un país donde estamos haciendo 30,000 pruebas de PCR al día, no me deja muy tranquilo. Es decir, el sistema de salud y el seguimiento de la pandemia en Colombia no ha estado a la altura de las necesidades de un país como Colombia. Entonces, pues eso me deja algunas preocupaciones que es importante tenerlas en cuenta, porque pues hay que estar felices por el inicio del plan de vacunación, pero hay que estar también muy alertas a la grandísima cantidad de retos que tiene vacunar en un país como Colombia. Sin duda, doctor, es un reto enorme, digamos que su cara lo dice todo, y va a ser un plan muy delicado, de un manejo muy delicado para que paso a paso se pueda cumplir y, como usted lo diga, y como usted lo decía, sea exitoso. Es el doctor Jaime Castellanos, él es virólogo. Gracias por habernos acompañado para hablar un poco de la situación que estamos viviendo en este momento, en medio de este segundo pico de la pandemia, el tema de las variantes, pero también el plan de vacunación. Muy amable, doctor, cuídese mucho. Con gusto, Juanita. Igual, por favor, a cuidarse.